Volvemos a esta casa, a nuestro hotel. Estamos en un interesantísimo programa hablando con José Miguel Sánchez, director de Energy Press, y el ministro de Economía. Ministro, se ha tenido un crecimiento sostenido de un 5%. Tal vez usted es el ministro, no tal vez, sin duda, es el ministro que ha administrado la economía, el momento económico más exitoso del país, donde Bolivia ha crecido a un ritmo más o menos del 5%, uno de los ritmos más importantes de la región. Yo no sé, todo indicaría que este año va a haber déficit. Y si hay déficit, ¿qué quiere decir eso, ministro? Que ya no podemos crecer ese ritmo, que es ese ritmo de crecimiento del 5% ya no se lograría. Con la baja de precios del petróleo, ¿podemos seguir creciendo a ese ritmo? Bueno, es que nuestro modelo económico, el modelo económico, social, comunitario, productivo, que lo venimos implantando desde el año 2006, ha mostrado que es bueno cuando los precios están altos, pero también cuando los precios están bajos. Como les decía en un principio, ¿no? El año 2008 hubo un desplome, no una caída. El de 140 bajó a $30, $33 el barril de petróleo en menos de 4 meses. Desplome. Tuvo efectos, ¿no? Inclusive el año 2009 fue el único año en que el sector petrolero decreció en nuestro país, ¿no? De esos años donde se estaba haciendo el ajuste. Y bueno, el resto de los años, ¿verdad? Bolivia ha podido soportar, administrar la caída de precios de igual manera. Es decir, el modelo funciona cuando los precios están altos y cuando los precios están bajos. ¿Por qué decimos que el modelo funciona? ¿Qué busca un modelo económico? Un modelo económico busca una mejor redistribución del dinero entre la gente. Un modelo económico busca de dónde se generan excedentes y cómo se distribuye esos excedentes en la economía. Y nuestro modelo desde el año 2006 viene generando desde los recursos naturales, no solamente petróleo, minería, electricidad, en fin, todo lo que hemos podido lograr nosotros, nuestras empresas públicas, BOA, etcétera, que generan excedentes económicos y el Estado los redistribuye en la sociedad. Y esto es lo que nos está generando pues una dinámica interna muy importante, que es uno de los fenómenos que explica en mejor medida el crecimiento económico en el país, sumado a otro hecho, el tema de la inversión pública. Fíjate, voy a dar datos de hidrocarburos nada más, que yo tengo aquí los datos que del año 96-2005, periodo neoliberal, se invirtieron en hidrocarburos $4.523 millones. 4.523 millones de dólares. ¿Cuándo invertimos nosotros desde el 2006 hasta el año pasado? 11.126 millones de dólares. Es decir, 146% de incremento en inversión. Y aquí viene la diferencia, ¿no? Exploración y explotación en el periodo neoliberal, lo que yo explicaba, 3.583 millones de dólares, y nosotros 6.919 millones de dólares, el doble en exploración. Que eso no estamos diciendo que en este momento vamos a tener resultado en la industria del petróleo, y aquí nos va a confirmar nuestro invitado de Energy, pues sabe que eso es 7, 8 años, si es exitoso todavía, ¿no es cierto?, el pozo petrolero. Pero ¿dónde le hemos apostado más? En algo que es importante, la industrialización. En el pasado, cero de inversión pública en hidrocarburos, en industrialización. Ahora 1.781 millones ya hemos invertido en industrialización. Entonces, lo que marca la diferencia en el modelo económico no es que si vamos a tener déficit, si la balanza comercial va a ser negativa porque estamos exportando menos porque los precios han caído que lo que importamos, o el déficit del sector público, por ejemplo, ¿no? Sino el empuje que estamos dándole a la inversión pública. Nuestro déficit es sano, lo hemos dicho muchas veces, déficit fiscal estoy hablando, porque no es un déficit que se ha generado porque hemos gastado más en sueldos, en salarios, en, qué sé yo, en periódicos, en disquetes, en computadoras, no. El gasto corriente que llamamos, no. Nosotros le hemos apostado a la inversión pública, ¿no? Y eso es lo que está generando pues el déficit, que no es malo. No es malo como cuando una casa, una familia, por ejemplo, ¿no?, se presta para tener la casa. Hoy que se presta les es costoso pagar los 15, 20 años de crédito, pero después de 15, 20 años esa casa es suya y no tiene que pagar alquiler a nadie, no tiene que generar mayores gastos por tener ya una casa propia. Entonces, de la misma manera, esto es un negocio donde hay que mirarlo en el mediano plazo también.
Y el Plan Nacional así está diseñado. Hoy hacemos las inversiones fuertes para que el 2018, 19, 20, 21, 22 empecemos nosotros a recibir las ganancias y por lo tanto aseguremos que pese al contexto internacional, y esto es muy importante, que aseguremos que pese al contexto internacional de precios internacionales, que muchos han hablado del nuevo normal, que puede ser 40, 50, 60 dólares, ya no 90, 100 dólares el barril de petróleo, por ejemplo, asegure el normal crecimiento de la economía nacional. ¿Al mismo ritmo? Claro, al ritmo del 5%. Es decir, una tasa de crecimiento, creo, realmente importante. Para darles un ejemplo, ¿por qué decimos 5% una tasa importante? En el periodo neoliberal, 1985-2005, promedio de la tasa de crecimiento en todo ese periodo, Susana, 3%. 3% de crecimiento. Nosotros estamos creciendo a un promedio del 5%. Alguito más ya del 5%. Entonces, ese crecimiento, ¿por qué estamos preocupados porque la economía crezca? Porque si la economía crece, hay más ingresos en la sociedad. La producción está asociada a mayores ingresos que son redistribuidos a la gente tiene más capacidad de demanda y eso promueve mayor consumo interno, demanda interna, genera capacidad productiva en el país y ese es el círculo virtuoso al que tenemos que llegar, que ya lo hemos ido construyendo, no ha sido fácil. Estamos 10 años construyendo esta economía que nos está dando resultado y repito una vez más, los precios internacionales hay que mirarlos, sin duda, tienen un efecto en los ingresos que tiene el país por exportaciones, pero no es lo determinante en nuestro modelo para el crecimiento económico. José Miguel, parte de las preocupaciones que hemos leído esta semana es el tema de el precio fijo del dólar, ¿no? Que todos los países habrían devaluado sus monedas. ¿Cómo desde tu perspectiva influye en el sector el hecho de que nosotros tengamos un precio fijo en el dólar hace bastante tiempo? Bueno, en el sector energético como tal no hay efecto, digamos, directo, ¿no? Creo que es un tema más económico y que sí apunta a algunos sectores específicos, el caso concreto de los exportadores, el aparato productivo y como se lo conoce, saliendo de lo que viene a ser la extracción de materias primas, entendiendo de que, por ejemplo, puede haber un auge de contrabando, que es la preocupación actual que se tiene, se ha devaluado el real, se ha devaluado el peso argentino y por lo tanto es más fácil ir a Yacuiba o cruzar a Corumbá y comprar cosas y traerlas y venderlas, inundar el mercado. Entonces hay una preocupación, pero del otro lado, sin ir en contra de lo que dicen estos sectores que también son importantes para el país, hay que entender que el boliviano ha logrado posicionarse nuevamente después de mucho tiempo. Ya la gente no quiere transar en dólares, y esto genera una estabilidad en el mercado monetario, lo que al devaluar podría generar precisamente lo contrario, una inestabilidad. Pienso que habría que tomar medidas para ver cómo los exportadores no salen afectados en esta situación. Creo que es tarea y tal vez pregunta para el señor ministro, ¿qué hacemos? Porque evidentemente están siendo afectados, ¿no? Pero si uno mira el conjunto de la población ya se ha bolivianizado, entonces también se genera un problema. Escuchaba Samuel Doria Medina, era el que decía de que habría que hacer microdevaluaciones, por ejemplo. Es una propuesta, no sé cómo podría encarar el gobierno, y por ahí le lanzo la pregunta al ministro. Se la trasladamos, ministro. Bueno, a ver, mire, este tema nosotros ya lo hemos discutido desde el año 2014, ¿no? Inclusive en las universidades hemos ido a dar charlas para discutir este tema, porque una cosa es una versión política del tema, ¿no? Que quiere dársele un tinte político. El señor Doria Medina ha hecho cuántas supuestas propuestas de política económica para salvar la crisis, cuando en realidad le cambia el nombre a nuestro modelo económico nada más. En vez de modelo económico social comunitario productivo, lo llama modelo económico social productivo, le quita lo comunitario, ¿no? Plantea, por ejemplo, en sus propuestas bolivianizar la economía, aspecto que lo venimos haciendo desde el 2006, y cosas que realmente no hay aportes, no hay aportes. Las mini-devaluaciones se intentaron durante 20 años en el caso boliviano, ¿no? El famoso bolsillo era eso, las mini-devaluaciones. Y lo único que se decía era generar más inflaciones. Miren lo que ha ocurrido en el contexto internacional, que es la mejor enseñanza. Viene la crisis y en todos los países empiezan a devaluar, ¿cierto?
¿verdad? Se asustan y la ortodoxia de la política económica, que está en los libros de texto de los economistas que están enseñando en las universidades norteamericanas y normalmente aquellos neoliberales, plantean pues que ante esos problemas hay que devaluar para ganar competitividad, supuestamente, ¿sí? Y los países devaluaron. Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú, todos los países devaluaron. Todos nuestros vecinos todos devaluaron. Y yo pregunto si con eso aumentaron sus exportaciones. Nosotros hemos hecho un ejercicio de mirar si eso ha dado resultado a esos países. No. Y lo que ha generado es que esas fuertes, porque muchos de esos países tienen sistemas cambiarios de libre mercado, donde el mercado determina el tipo de cambio. Entonces, eso genera lo que en economía se llama el overshooting o la sobrereacción. El mercado sobrereacciona y devalúa mucho más de lo que debería devaluar, y el tipo de cambio se disparó, y luego ahora los países están retrocediendo, están apreciando ahora sus monedas, ¿verdad? Pero ya han hecho el mal. ¿Por qué han hecho el mal? Por el caso de Brasil es lo típico. Cuando Brasil devalúa, hay fuga de capitales, porque claro, el inversionista que ve que de pronto la plata que tenía ahí en reales ya no vale nada, va inmediatamente, se compra los dólares y se saca su plata. Eso ocurrió en Brasil. Segundo, cuando hay devaluaciones tan bruscas como estas, en los países se encarece el costo de vida. Por los productos importados, por el costo de vida, hay más inflación, y eso es lo que estamos viendo en los países. A mí me llamó la atención Uruguay, por ejemplo. En solo 2 meses de enero y febrero tiene 4% de inflación, ¿verdad? Eso se llama el efecto pass-through, que le dijimos al Fondo Monetario, que el Fondo Monetario recetaba devaluaciones para contrarrestar el sector externo, a la típica usanza neoliberal. Y muchos países le siguieron. Y ahora nosotros les dijimos en ese momento, hace 2 años, no recomienden eso, porque cuando los países en Latinoamérica empiezan a devaluar, se genera el efecto pass-through sobre la inflación, y ahí está la inflación. En nuestros países vecinos hay inflación. Entonces, yo creo que la receta ha sido equivocada en los países vecinos. ¿Y qué hacemos con el otro sector? Hoy día, por ejemplo, salía en un suplemento de La Razón que los olleros decían que que pueden quebrar. Mire, yo vengo diciendo eso y he pedido francas discusiones con el sector privado, que se han rehusado con una nota a discutir el tema de la productividad, Susana. Porque lo que ocurre es lo siguiente: cuando el barril de petróleo estaba en $110, ¿no? El productor brasilero, para poner a su el productor paraguayo de soya, tenía que enfrentar costos de producción de 110 en su gasolina, en su diésel, en todo ello. Cuando el productor boliviano estaba recibiendo una subvención, supongamos, de $29 el barril de petróleo, ¿verdad? ¿Y por qué no se incrementaron las exportaciones en ese momento? ¿Por qué no se produjo más? ¿Por qué? Y ahora que los precios han caído, es como si todos estuvieran con el precio subvencionado. ¿Se dan cuenta? O sea, los costos de producción han entrado pues en línea en toda la región, porque la caída de los precios ha hecho que sean más o menos iguales los costos del diésel, por ejemplo, que es un insumo importante para el sector agropecuario. Y entonces, ¿ahí qué se ve? ¿Por qué entra la soya paraguaya, la brasilera, el trigo, lo que fuera? ¿Por qué entra? Y entra además legalmente, porque aún con los aranceles que le podemos poner, ese precio es mucho más competitivo en nuestro país que lo que nosotros producimos. ¿Qué es lo que ha fallado? La productividad. No es por devaluar, vamos artificialmente el competitivo al sector. Y devaluando, hay otros sectores, no solamente los insumos de hidrocarburos, que estamos hablando de hidrocarburos, se van a encarecer, ¿verdad? Sino los insumos de la industria, que forma parte del 16% del Producto Interno Bruto. La minería fue el 6%, hidrocarburos 7%. Todo el resto que necesita insumos importados va a encarecer su costo cuando se efectúa la devaluación, solo por proteger a un sector que artificialmente quiere ganar competitividad a la vieja usanza neoliberal, con devaluaciones. Cuando en realidad nosotros siempre les hemos dicho que discutamos el tema de la productividad, cómo producimos más y mejor para competir, no con tipos de cambio, sino
con Ministro, mayor producción aprovechando en el mercado ahí, internacional. aprovechando ahí antes de que se pase el tema, el expresidente del Banco Central, Gabriel Loza, hizo una presentación de su libro esta semana y hoy salió un artículo de qué era lo que más o menos planteaba. Y planteaba que se pueda desde el Banco Central generar un fondo para prestar, así como se presta a las empresas nacionales, a el empresario privado, para que no tenga este tipo de problemas y pueda tener rápidamente dinero y así aumentar su productividad. No he leído yo el libro, he leído el artículo que tú mencionas, que hace alusión a ese tema, pero entonces en realidad lo que se olvida el señor Loza es que ya existe ese fondo que hemos creado para el sector privado, que son estos préstamos al sector productivo al 6% de tasa de interés, como nunca antes lo han tenido a través de la Ley de Servicios Financieros. Hoy, no solamente el Estado, todo el sistema financiero, que tiene una enorme liquidez en este momento, el sistema financiero puede otorgar préstamos, ¿verdad? Está esperando más bien que el sector productor vaya a pedirse prestado y no va. Por lo tanto, no es el camino, no es la solución, porque ese camino del crédito está abierto en el sector privado con los bancos a las mejores tasas de interés que hemos tenido en Bolivia en el tema productivo, ¿verdad? Entonces, ese creo que no es la solución, creo que es una lectura parcial. Y otra cosa que dice el texto, no he leído, repito, el libro, es el tema de la tablita, ¿no? De las devaluaciones con tablita. Yo recuerdo cuando leía ese artículo esta mañana, dije, caramba, ¿a quién se le ocurre desempolvar la vieja tablita, que fue un fracaso en la Argentina y que fue un fracaso también en varios países que aplicaron ese sistema de la tablita, que son devaluaciones programadas, anunciadas, preanunciadas, ¿no? Y el caso de la Argentina de los años 90 fue eso, ¿no? Usaron la tablita en la Argentina y fue un fracaso. Entonces creo yo que hay que mirarlo con mucho más detenimiento. No es un tema que se actúa con las herramientas tradicionales del ajuste del shock externo, porque el libro, por el nombre, trata de ver cómo se ajusta el shock externo de la economía, y lo único que hace es, no repito, con lo que dice el artículo, tal vez el artículo está subestimando mucho de la potencial que tiene el libro, pero es un ajuste, digamos, recuperando la vieja tradición de la economía neoliberal, de mercado, y no está tomando en cuenta que hay un modelo nuevo que es exitoso y que en realidad el ajuste del shock externo ha sido de otra manera manejado en nuestro país, que no es la tradicional, ¿verdad? Y en este caso, en particular del sector productivo, en realidad el debate no es el tipo de cambio, el debate es la capacidad de cómo mejoramos la productividad en ellos. Ese es el tema de fondo, para que de una vez por todas seamos competitivos, pero de manera real, no artificial con tipos de cambio, porque puede valer 200%. Ya eso los hace competitivos, van a poder exportar más. ¿Y qué pasa si el otro país otra vez devalúa en 200%? ¿Ah? Entonces, esa es una guerra de monedas que decía mi amigo y ex colega ministro de Brasil, Guido Mantega, que lo planteó así, yo me acuerdo, en el Fondo Monetario, muy valientemente, dijo, esa política no es la correcta porque esto va a generar lucha, la guerra de monedas. ¿Qué fue lo que pasó? En la práctica, Guido Mantega tenía razón. Empezó a devaluar Brasil, después le siguió Uruguay, Paraguay, Chile, todos empezaron a pelearse devaluando, tratando de estabilizar sus economías, el shock externo, pero generando problemas internos muy grandes que no sé si van a poder resolverlos en el corto plazo. Antes de irnos al corte, José Miguel, ¿cuáles son los criterios que utilizan los países vecinos el momento de establecer relaciones económicas con nosotros o con cualquier otro? ¿Hablamos a nivel de estados o de empresas? A nivel de estados y de empresas. ¿En el sector? En el sector. Bueno, en realidad lo que se viene haciendo, hay que entender dos cosas. Relacionamiento directo de estado a estado para una relación comercial dentro del sector energético. Tenemos el caso de Brasil, una relación que ya va a cumplir 20 años en el 2019, y Argentina, una relación que es un poco más corta en este periodo en cuanto a la venta de gas, con los cuales hay una negociación permanente con sus subsidiarias, digamos. Yacimientos representa la parte boliviana, Enarsa representa Argentina, Petrobras por otro lado. Y con el resto de países no existe todavía un vinculamiento de ese nivel. Hay acercamientos con Perú, por ejemplo, para la posibilidad de exportarle GLP, lo mismo con Paraguay, y habrá que explorar otros mercados, ¿no? Ahora, con empresas de países
foráneos de fuera que quieran invertir en Bolivia. Ha habido recientemente la llegada del presidente, del CEO de Gazprom, por ejemplo, que es un momento importante. Habrá que ver cómo evoluciona eso para ver de que Gazprom, que es una empresa muy importante para el tema de gas natural a nivel mundial, pueda invertir en el país, y tenemos la presencia de las otras como Total, por ejemplo, Shell ahora, antes lo que era BG Group, que están en Bolivia, ¿no? Ahí el relacionamiento es básicamente de las compañías que vienen, interactúan con el Estado y obviamente luego tienen que tener una relación bajo contrato de servicios con yacimientos como cabeza del sector hidrocarburífero a nivel nacional. No sé si con eso respondo la pregunta. Bueno, sí. Me tengo que ir a un corte, pero quiero hablar justamente de nuestros futuros, la renegociación de contratos y todo aquello que se viene, porque como tú señalas, el contrato con Brasil se nos acaba el año siguiente. El 2019. El 2019. ¿Con Argentina? Hay todavía chance hasta el 2026-25. Sí. Muy bien. Quédese en esta casa, no es hotel. Volvemos para seguir hablando de 10 años de la nacionalización. ¿Cómo se han invertido los recursos?